porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. El año pasado, en las escuelas de la iglesia, vimos hermenéutica y tocando estos temas, vengo haciendo un estudio y ahorita estamos en los devocionales, estamos haciendo al día con Dios en el libro de Génesis. Cuando leemos la palabra de Dios está la fe. La fe es creer en lo que no hemos visto, darle una credibilidad, ¿cierto? Una confianza, ahí viene la fe, confianza en lo que voy a esperar, en lo que yo no he visto. Siempre que tú estudias un libro, no sé, derecho, de biología, de química, de matemáticas, de español, tienes fe en lo que está ahí escrito. Cuando a ti te enseñaron que existe un país llamado China, pues ¿quién ha viajado a China aquí? Ninguno. Pero se cree que existe, nunca lo ha visto, ¿cierto? Usted no sabe si existe o no, ¿cierto? Eso es creer. Y mucha gente no cree en Dios, no tiene la fe en Dios, pero tiene la fe en otro escrito. ¿Por qué? No, es que eso fue comprobado. ¿Usted estuvo allá? ¿Usted hizo esa comprobación? No, todo el mundo opera en fe, a menos que usted mismo repita eso y usted mismo lo viva. Cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos habla de la creación, el Señor nos habla de la restauración, escuchamos hablar de la sanidad. Entonces para mí es más comprobable porque en mi propia vida he tenido restauraciones, he tenido sanidad del corazón, he tenido paz en el momento de angustia. Entonces lo que veo en la Biblia lo desarrollo en mi propia vida. Eso es lo que llamamos el método científico, lo desarrollo en mi vida. ¿En cuántas cosas crees de tu trabajo, de lo que has estudiado en tu vida, que nunca lo has visto, pero lo crees? Algunas veces lo aplicas y ni siquiera sabes realmente cómo funciona, ¿cierto? No sabemos cómo funciona, pero lo aplicamos y lo utilizamos. La tecnología, Wi-Fi, las redes, no sabemos cómo funciona en sí, pero lo aplicamos. Es una forma de mercado que utilizan hoy en día. Que un niño de 7 años, no, mire, ese niño ya puede usar el celular. Ahí no está la tecnología está en la persona que lo desarrolló para que un niño de 7 años lo pueda usar. ¿Cómo está eso programado? No sabemos. Eso se llama fe. Yo tengo mi fe en Cristo Jesús. Mi fe la creo en la palabra, en que lo que está escrito en la palabra fue inspirado por el Espíritu Santo para que hombres santos de Dios lo escribieran. Que la Biblia nunca se me contradice. Que la Biblia se desarrolla en mi vida. Esa es mi fe. Estamos en esa fe. Pero también el Señor nos permite desarrollar estudios donde podemos corroborar la fe contra otras referencias que nos lo confirman. Entonces estoy haciendo mi estudio en Génesis y lo estoy corroborando. Hice una investigación de cuándo es las primeras civilizaciones humanas, de cuándo hay las primeras civilizaciones humanas. Y todo el mundo databa año 10.000, pero en suposiciones. Cuando yo investigaba y profundizaba, todo era suposiciones. No, que la arqueología, que el experimento del carbono 14. El carbono 14 tiene un más o menos de tolerancia de 10.000 años. O sea, si usted me dice que eso desde hace 10.000 años, pudo haber sido del año del Señor Jesús. Porque tiene una falla, el carbono 14. Entonces, no me compaginaba. Entonces me decían que la dinastía china, que la primera dinastía china con un desarrollo escrito, con un fundamento escrito, es la dinastía Shang en el año 2000 antes de Cristo. En el año 2000. Vamos a ver ahorita unos datos. Entonces la dinastía china no fue lo primero. Lo primero está en Mesopotamia, en el año 2800 antes de Cristo. Está más o menos 700 años antes del diluvio, en la fecha del diluvio, antes de la fecha del diluvio. Entonces vamos a ver Génesis y los sumerios, empezamos a verlo en un culto el viernes, la primera clase, y vimos la ubicación geográfica de los sumerios. Por el tiempo vamos, Génesis capítulo 10, versículo 1 y versículo 6. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mirram, Fud y Canaán, los hijos de Cus, Bueno, y Cus engendró a Nimrod.
Nimrod va a ser alguien muy importante en nuestro estudio, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod el vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, que está subrayado, y Calne en la tierra de Sinar. Entonces, estas 4 ciudades, Babel, Erec, Akkad y Calne, subraya ya ese nombrecito Akkad. Los primeros 12 capítulos de Génesis no solo relatan la historia de la humanidad desde una perspectiva bíblica, que hemos encontrado en este estudio que le voy a mostrar, que estos capítulos, estos 12 capítulos de Génesis, nos coinciden y son respaldados por referencias históricas y arqueológicas. Bien, son eventos y personajes de la antigua Sumeria y Akkad. Cuando usted busca Akkad, busca a los acadios, es una civilización sumeria que nos vamos a concentrar. A través del análisis del calendario judío y el calendario sumerio, establecemos un marco cronológico para estos eventos, vinculando el diluvio bíblico en los registros mesopotámicos, identificando a Nimrod, y lo vamos a comparar a Nimrod con un personaje que se llama Sargón de Akkad. Sargón de Akkad fundó el imperio acadio. Y vamos a hacer un paralelo, este personaje Nimrod que nos habla la Biblia y el personaje Sargón que encontramos en la historia sumeria de Mesopotamia. Y vamos a asociar otro evento en la Biblia. En Job capítulo 1 nos narra cuando los caldeos atacaron las propiedades de Job. Ese evento yo lo encuentro relacionado también con otro evento de la historia, un pueblo que se llamaban los Gutis, que eran caldeos. Los caldeos eran, en ese momento no eran un reino establecido, sino nómadas. Y podemos igualarlo por las fechas con la historia que nos narra en Job. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vamos a usar el calendario judío, es un calendario lunar. Difiere a veces del calendario que nosotros usamos, que es un calendario solar. Difieren algunos datos. Los judíos usan 12 meses durante 12 años y después utilizan un mes más. Entonces, vamos a usar columna de la mitad con calendario judío y la columna del extremo con el calendario solar. Haciendo las dos comparaciones con la Biblia, nos da el año Adán y Eva, 3760 antes de Cristo, que es el que nos ubica la Biblia cuando nos narra la genealogía de Adán. Bien, el diluvio de Noé, que es Génesis capítulo 6, lo vamos a ubicar en el año 1656 años después de la creación, según los datos que nos da la Biblia, que es el año 2104 antes de Cristo en el calendario judío. Y en Sumeria, en la historia sumeria, en el imperio sumerio, tenemos un registro que lo vamos a ver más adelante, que son unas tablillas de arcilla, porque aquí es la primera escritura cuneiforme que tenemos registros históricos. Las primeras registros escritos, que es con lo que nos vamos a basar, no en suposiciones, sino en escritos. Este registro lo tenemos en la época del rey Ziusudra de Sumeria. Ellos también datan el diluvio. Es más, ellos en esos escritos está también los datos del arca, las medidas del arca. La única diferencia que ahorita están investigando un científico que es sumeriólogo en el Museo Británico, él todavía está en esa investigación porque en la Biblia el arca es rectangular, ¿cierto? En los registros sumerios el arca es circular, es ovalada. Entonces es la única diferencia que él encuentra y puede que una palabra esté mal traducida o puede que haya una diferencia en la medida, en el concepto de unidades. Pero está registrado y nos da las mismas fechas. En el calendario judío nos da el año 2104 a.C. En el calendario sumerio nos da un rango entre el año 2100 y 2000 a.C., que es una tolerancia. Yo la aplico a la diferencia que hay entre el calendario lunar y el calendario solar. Bien, la fundación de Akkad. Akkad es la ciudad que Nimrod fundó. En el capítulo 10 lo leímos. Que dice más o menos entre el año 1900 y 1800 antes de Cristo, después del diluvio. En el registro sumerio, también en las tablillas cuneiformes, nos reportan que Akkad fue fundado en el siglo XX antes de Cristo. Podemos tener ahí una tolerancia de 50 años entre la diferencia del calendario judío y el calendario solar.
La Torre de Babel en la Biblia está en el siglo XX antes de Cristo. Hay algo que se llama el colapso de Akkad. Hay un registro, una historia que se llama el colapso de Akkad. Es una guerra entre Akkad y los arateos, que es comparable al evento del Torre de Babel. Y los ataques de Job, que es en el año aproximadamente 2040 antes de Cristo, con un cálculo que vamos a hacer más adelante, y lo vamos a comparar con la invasión de los gutis. Estos son los eventos que vamos a comparar para establecer Génesis 1 al 12 y los registros sumerios, ¿sí? Que nos respaldan que la Biblia trae una narración correcta, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. Evidencia de referencias. El primero que vamos a trabajar es el Génesis, que en realidad es la historia de los sumerios. Caín y la ciudad de Enoc. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bien, tenemos las dos primeras ciudades que tienen registro sumerio, Eridu y Uruk en la traducción sumeria. Podemos asociar estas ciudades a las primeras ciudades, que es las que nos registra del hijo de Caín. Entre el año 3760 y el año 3000 antes de Cristo, por los registros de escritura que tenemos en esas ciudades. Entonces podemos asociar la ciudad de Enoc, que Dios nos registra en la Biblia, la podemos registrar aquí en las historias sumerias. Para ubicarlos un poquito, Sumeria es Mesopotamia, río Tigris, río Éufrates, más o menos Irak, Irán, Arabia Saudita, esas regiones. ¿Listo? El diluvio de Noé es otro evento también referenciado. Génesis 6:8, la historia bíblica del diluvio tiene paralelos en un libro, en un escrito sumerio que se llama La epopeya de Gilgamesh y el relato del rey Ziusudra en la tabla del diluvio. Esa es la tabla del diluvio del Museo Británico. Si usted quiere ir, vaya a Inglaterra, consulte la tabla del diluvio, Museo Británico, placa número 2855. Allá está registrada para que vaya y la vea. ¿De acuerdo? Esa es la tabla. Si sabe sumerio, pues va y la lee. Solo hay 2 personas en el mundo en este momento que conocen el idioma sumerio. Bien, vamos adelante. Entonces pasamos el primer evento, el diluvio y la ciudad de Enoc. Entonces la Biblia no es que tengo un pueblo, una gente, naciones, y llegan los personajes de la Biblia y hacen ahora parte de estos pueblos. No, la Biblia es la fundación de sociedades. La Biblia no es que ya habían personas y vienen los personajes bíblicos a vivir acá. No, la Biblia es que Caín fundó la ciudad, que fundaron las ciudades, que fundaron las civilizaciones, que fundaron toda esta sociedad. ¿Me hago entender? Saquémonos eso de pensar que la Biblia es la adaptación a lo que el mundo dice. No, la Biblia me marca la verdad, lo correcto, y esta historia es el respaldo de lo que me está diciendo la Biblia. ¿Sí? Vuelvo y lo aclaro, vuelvo y lo digo. No es que ya habían civilizaciones. No, porque eso no es lo que yo encuentro en la comparación de las dos referencias, la Biblia y los registros históricos y arqueológicos. No, no es que ya habían civilizaciones, es que la Biblia es el inicio de esa civilización. Esto es lo que me narra después la Biblia. Caín tuvo hijos, sus hijos tuvieron hijos, Caín fundó la primera ciudad de los sumerios, Uruk o Enoc, como la quiera llamar, y fundó otras ciudades. Sus hijos fundaron otras ciudades. Entre sus descendientes fundaron las ciudades, se llenó la tierra que se conocía, hubo maldad y Dios castigó con el diluvio. Después de que Dios castigó con el diluvio, resurgió la civilización. Eso es lo que le estoy planteando. Resurgió otra civilización, porque esto es lo que me dice la Biblia y esto es lo que me respaldan los registros sumerios, que es el primer registro cuneiforme escrito, más antes que los egipcios, más antes que la dinastía Shen en China, antes, ¿de acuerdo? Para que entendamos el Génesis, es el inicio de toda la civilización. ¿Listo? De nuevo, tengo una civilización fundada por los descendientes de Caín, una civilización fundada por los descendientes de Abel, se llena de maldad la tierra y hay un diluvio que me narra los descendientes de Abel, que son los escritores de la Biblia, y también me narran los descendientes de Caín, que también son escritores, que también tienen escritura cuneiforme,
que aquí los llamamos los sumerios, en el año 2800 antes de Cristo. Ellos me los desatan ya con un rey, con ciudades-estado, con civilización. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Sucede el diluvio y vienen los hijos de Cus. Cus tiene entre sus hijos a Canaán, ¿no? Y tiene otros hijos. Cam es el padre de Cus. Cus es el padre de Nimrod. Entonces, este fue vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Sargón de Acad en el año 2334 al 2279 a.C., después del diluvio. Fundó el primer imperio mesopotámico y conquistó Sumeria en la historia. Sumeria eran muchas ciudades-estados, como cuando ocurrió en la época feudal. Muchas ciudades-estados. No había un rey. Cada ciudad tenía su rey. Sargón de Acad, que vivía en Acad, Sargón, fue y conquistó todas las ciudades de Sumeria y fundó el primer imperio mesopotámico. Ambos son descritos como conquistadores y fundadores de ciudades. Esto está inscrito en tablillas cuneiformes de Nippur y Kish. Mencionan que Sargón controló Babel, traducido Babilonia, Erec, que es la ciudad que había fundado antes Caín. Podemos tomar que después del diluvio fueron y retomaron esa ciudad, como Génesis describe a Nimrod, ¿sí? Entonces tenemos unas referencias que nos confirman lo que nos había dicho la Biblia. Vamos al siguiente. Tercer punto, la Torre de Babel y el colapso de Acad. En la Biblia encontramos en Génesis capítulo 11 al 4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Subraye esas palabritas, vaya a Génesis capítulo 11, abra su Biblia o en su celular también puede subrayar esas palabritas. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Bien, la caída del imperio acadio, 2200 se debió a invasiones y desastres naturales. Este punto, en la epopeya de Enmerkar y el Señor de Arata, que es otro libro que se puede redactar, ¿sí? ¿Alguien lo ha leído? Es un libro, pero está también en tablillas cuneiformes. La epopeya de Enmerkar y el Señor de Arata, hay una historia sobre la confusión de lenguas en Sumeria, que es un punto muy importante. Por eso le pido que subraye muy bien Génesis 11:4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esa parte. Vamos adelante. Cuarto punto. Job y los ataques Guti. Vamos a también a corroborarlos, contrastarlos. Sí, vamos a hacer. Pero primero vamos a entender un punto en Job. En el capítulo 1, versículo 17 de Job dice: mientras este aún hablaba, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Según las referencias de registros escritos asirios, esto está en otro reino, más adelante de los sumerios dice: sabemos que los caldeos aparecen en registros históricos alrededor del siglo 90 a.C., referencia escrita, cuneiforme, en textos asirios. Sin embargo, en el libro de Job se les menciona como tribus nómadas, no como un reino, sino todavía tribus nómadas. Lo que sugiere que ya existían como grupo antes de esta fecha, aunque sin un reino propio. Entonces decíamos que Sumeria eran muchas ciudades-estado. Y entre ellas tenemos a los caldeos, que es una de las tribus. Vamos al siguiente. Bien. Job no tiene una referencia histórica exacta, el libro de Job. Sabemos que lo escribe Moisés, pero no tenemos una referencia exacta de la fecha o de quién es Job, qué personaje es Job. Pero vamos a sugerir algunos patrones. Podríamos situar a Job en un periodo previo al siglo XV a.C., entre el año 2000 y 1800 a.C., ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaban los caldeos, pero aún no eran un reino, eran una tribu nómada que iba y atacaba, iba y robaba cosas. Algo así como los sumerios narraban a los Guti. Los Guti eran un pueblo, pero vivían en las montañas, cruzando entre Irán, creo que es Pakistán, el país que queda al otro lado, cruzando esas montañas. Porque los caldeos eran aún un pueblo nómada. Entonces, más o menos entre el 2000 y el 1800 a.C. Se dice que Job era un hombre justo, correcto, pero en ninguna parte se nombra la ley de Moisés. En el libro de Job no referencia que Job llame a Dios Jehová. Dios se presenta ante el hombre como Jehová con Moisés, ¿de acuerdo? En la zarza. Yo soy el que soy. Entonces en Job sabemos que es antes de Moisés. No ha pasado aún la ley de Moisés. Y los caldeos todavía son un pueblo
nómada, son una tribu, no son una ciudad. Tercer punto, Job realiza sacrificios a Dios sin sacerdotes ni templo. ¿Quién más hacía eso así? Abraham, Isaac, Jacob. Lo hacían igual, en altares, que era la forma en que se hacían los sacrificios antes de Moisés. Listo. Como lo hacían Abraham, Isaac, Jacob. Su riqueza se mide en ganado y en servidumbre. Fíjese que Job no nos habla de oro, no nos habla de diamantes, y era un hombre muy rico por su ganado, por el ganado y la servidumbre. Es como el sistema económico que vivían los sumerios. Los sumerios no hacían tesoros de lingotes de oro, los sumerios hacían negocios de ganadería y agricultura en el río Éufrates y en el río Tigris, que es la economía de Ur, Uruk, Babel, que nos referencian la historia sumeria. ¿Listo? Aquí lo vemos en Job también. Siguiente punto, la longevidad de Job. Job vivió más de 140 años. Cuando hacemos una referencia de las edades que nos da la Biblia, después del diluvio, yo digo que antes del diluvio había una situación atmosférica. La catástrofe del diluvio fue ese cambio climático de toda el agua que había por encima de la atmósfera entró a la tierra. Lo planteo así porque la Biblia me marca edades de 900, un promedio de 900, 800 años y me empieza a bajar en curva 300 años y después se me ubica acá. 140, 120 años, Abraham, Jacob, Isaac, Job, pero más de 140 años. A partir de José hacia acá, en la Biblia me referencia a edades de 120 años hacia abajo. Entonces podemos referenciar a Job en esa época contemporánea a Abraham. Job sería contemporáneo a Abraham, año 2000 al 1800 antes de Cristo, o de alguno de sus descendientes tempranos como Isaac o Jacob. Y es Génesis 36, 33. Entonces me dice que Job vivió en la tierra de Uz. Uz me lo referencia con Edom, que es descendiente de Esaú. ¿Cierto? Entonces, Esaú, más o menos contemporáneo con Jacob, Esaú, pues el hermano, ¿cierto? Estamos hablando entre el año 2000 y por ahí 1700 antes de Cristo. 2000, 1700 antes de Cristo. ¿Qué dice Génesis 36, 33? Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. ¿Quién reinó? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Jobab era rey de Edom en la tierra de Uz. O sea, no es totalmente referenciable que Jobab fuera Job. No es totalmente referenciable, pero es una sugerencia que puede hacer este hombre. Jobab, descendiente de Esaú, rey de Edom, que podría cumplir todas las características de Job en esa misma época. Listo. No, simplemente es ahí un puntico para que usted estudie la Biblia. Listo. Evidencia de referencias entonces. Ahora sí volvamos al punto 4. Entonces estamos ubicando a Job entre contemporáneos con Abraham, Isaac, Jacob, de pronto sobrino de Jacob en esos años, entre el año 2000 y 1800 antes de Cristo. Entonces, y acometieron los sabeos y tomaron el ganado, vinieron los caldeos en 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Los Guti eran un pueblo montañoso, destruyeron Akkad alrededor del año 2100 al 2000 antes de Cristo. Hubo una guerra, los Gutis bajaban de las montañas, saqueaban las ciudades, robaban para todo el año y se iban. Y eso lo hacían cada año, cada mes, cada 6 meses en época de cosecha. Los acadios se cansaron, montaron ejército y hubo una guerra, ganaron los Gutis, tomaron la ciudad, devastaron todo y se volvieron a ir. Hay un concepto de que los Guti podrían ser esas tribus caldeas nómadas que hacían esos saqueos y si ya no tenían estorbo militar hubieran podido ir hasta Edom, que era lo que hoy es Israel. Las tablillas sumerias describen los ataques Gutis como una época de desolación y sufrimiento. Si usted quiere ir allá a Estambul, esto está en el Museo de Estambul, consultar en los registros sumerios las tablillas de desolación y sufrimiento, así se llama esos escritos. Las tablillas de desolación y sufrimiento es esa época de las guerras Guti. Podemos de pronto alargarlo hasta allá. La guerra fue entre el 2100 y el 2000, pero los Gutis ganaron. Quiere decir que ellos pudieron 200 años más seguir viviendo así de los que sí trabajaban. Bien, en el capítulo 10 vimos la corroboración, ¿sí?, de que la Biblia no es la aplicación a una civilización. No, la Biblia es la narración de toda esa civilización. ¿Me hago entender? Todo es de esas 3 familias, lo acabamos de ver. Siempre lo hemos visto desde la Biblia. Un narrador descendiente de Abel, que es Moisés. Pero se lo estoy mostrando
desde narradores del otro lado, de los sumerios, que es lo que yo encuentro con registros escritos. Usted me habla de, no, que es que la arqueología encontró un florero al año 12.000 antes de Cristo. La arqueología no ha encontrado nada antes del año 10.000, 12.000 antes de Cristo. Y eso es carbono 14. Carbono 14 me da una tolerancia de 10.000 años. Entonces, sí, yo no le creo. O sea, sí es un registro, el registro arqueológico se puede, pero me baso más en un registro escrito, ¿sí? Y cuando ese registro escrito tiene dos referencias, porque Moisés me escribió 500 años después de esto. Entonces yo puedo también concluir que Moisés se basa no en narraciones, sino por autores escritores. ¿Por qué? Porque el primer registro cuneiforme lo vimos en el año 2800 antes de Cristo y el diluvio fue en el 2104. O sea, 700 años antes ya había registros cuneiformes, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir, Adán murió antes de Lamec. Adán murió con Lamec. Entonces, estableciendo años, todavía estaba Adán cuando había escritura cuneiforme. ¿Quiere haga esa cuenta? Año 2800 antes de Cristo es el primer registro de escritura. Y Adán vivió desde 3706. ¿Listo? Ahí tiene 100 años para que Adán hubiera aprendido a escribir. O él hubiera desarrollado la escritura cuneiforme. Se lo pongo ahí sobre la mesa. No me lo puede descartar. ¿De acuerdo? Bien. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿A dónde salieron? Al oriente. Dice que estas tres familias estaban en el monte Ararat. ¿Listo? En línea como a Israel. Salieron al oriente, a la llanura de Sinar, que es la ubicación de los sumerios. Bien, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Cómo sabían ellos usar el ladrillo? Ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ese es el punto que le digo que subraye. Usted va a leerse hasta el capítulo 9 allá en su casa, cada vez que hace devocional. Antes del evento, toda la humanidad hablaba un solo idioma. Primer punto que vamos a tener en cuenta. Segundo, la construcción de la Torre de Babel fue un intento de alcanzar el cielo y evitar la dispersión. Es lo que dice en Génesis 11. Así lo narra. ¿Listo? Dios intervino confundiendo sus lenguas y causando la dispersión de los pueblos. La ciudad donde se construyó la torre fue llamada Babel, que en hebreo suena similar a Balal, que es confusión. ¿Listo? Esos 4 puntos se los anoto ahí. Anote los 4 puntos que vamos a tener en cuenta. Vamos a ir adelante. En referencia a Sumeria, lo vamos a ver ya ahora desde el otro punto. ¿Cómo plantean los sumerios? Entonces hablábamos de la epopeya de Enmerkar y el señor de Arata. Este es un texto sumerio escrito en tablillas en arcilla alrededor del año 2100-2000 antes de Cristo, hallado en Nippur y ahora conservado en el Museo de Estambul. ¿Se acuerda que les dije? Para que usted vaya y las busque. Relata los intentos del rey Enmerkar de Uruk. Subraye ese nombre, Enmerkar, escríbalo. De Uruk, para que usted lo consulte también, para someter la ciudad de Arata, un reino montañoso al este de Sumer. Vamos a ir a una referencia textual en esas tablillas. En esas tablillas textual. En aquellos días, el país de Sumer, el país de los grandes reyes, bueno, dice otras cosas, hablaba con un solo idioma, pero yo le pongo ahí punticos suspensivos, ahí me dice el nombre de un dios que ellos veneraban. Los sumerios eran politeístas. La misma estructura idolátrica que usaron los nórdicos, que usaron los griegos, que usaron los romanos, que usaron la iglesia católica. Los incas usaban la misma estructura idolátrica, politeísta. Los sumerios son los primeros que inician la cultura politeísta. ¿De dónde vienen los sumerios? De los que se apartaron de Dios, no de los que siguieron a Dios, sino de los que se apartaron de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, usted siempre busca alguien que le reemplace a Dios, algo que le reemplace a Dios. Por eso usted termina odiando a su esposo o a su esposa. Por eso usted termina odiando a su mamá. Porque usted no quiere buscar a Dios y busca un refugio en otra cosa o en otra persona, en las drogas, en un equipo de fútbol y va y se hace matar y se droga. Eso es idolatría. Y eso yo lo veo
desde acá, desde los sumerios. Por eso no le pongo el nombre de ese Dios. Listo, hablaba un solo idioma. Si usted quiere ver el texto completo, allá lo encuentra o por internet se consigue ese texto traducido. En aquellos días, el país de Sumer, el país de los grandes reyes, hablaba con un solo idioma, pero el Señor de la sabiduría, tal tipo, el Señor de la sabiduría así lo llama, cambió la lengua en sus bocas, trayendo confusión entre los pueblos de Sumer. Este es el mismo relato. Es el mismo relato de Génesis 11. Vaya a Estambul al museo y búsquelo por internet. Yo lo busqué por internet. La traducción al inglés y la traducción al español me dicen exactamente lo mismo. Ellos veían que una intervención divina actuó y cambió el idioma de las personas. Pero como ellos creían era en el politeísmo, en el Señor de la sabiduría, no lo llamaron Dios, no lo llamaron Jehová, sino el Señor de la sabiduría. En Génesis 11, Moisés conocía a Dios. Moisés nos dice, Dios dijo, no, démosles la misma lengua y pongámosle varios idiomas. ¿Listo? Se lo estoy dando con referencias textuales. Indicaciones en esta referencia. En un tiempo remoto toda la humanidad hablaba un solo idioma. Los dos me dan la misma referencia. El Dios, patrón de la sabiduría, que es el que llaman allá en el politeísmo, y las artes, decidió confundir las lenguas de los pueblos. Este evento ocurre en el contexto de la rivalidad entre Uruk y Arata. Este nos sirve más adelante cuando continuemos este estudio. Entonces, paralelismo con la Biblia, unidad lingüística primigenia. Ambas historias describen un tiempo en que la humanidad tenía un solo idioma. Intento de centralización. En la Biblia la gente construye una tierra para evitar la dispersión. En la epopeya en Mercar busca centralizar el poder en Uruk. En la Biblia nos está diciendo que la gente dijo, no, por si nos dispersan, que tengamos un solo centro de civilización. Mire el concepto de la civilización, ciudad-estado. No nos dispersen, sino que ellos entendían que la civilización humana es más fuerte, centralizada. En la narración de los sumerios nos habla que Enmerkar, que es el personaje de esta historia, fue centralizar todo el poder en una sola ciudad. La intervención divina, que es el tercer aspecto. En la Biblia Dios confunde las lenguas. En el mito sumerio que estamos estudiando, el Señor de la sabiduría introduce la confusión lingüística, ¿sí? Entonces hay una explicación divina porque nadie más lo pudo explicar de otra forma. ¿Me hago entender? Bien. Entonces hay paralelismo entre las dos narrativas. La Torre de Babel era un zigurat. Los zigurats eran templos escalonados en Mesopotamia, construidos con ladrillo de barro cocido. ¿De qué estaba hecho la Torre de Babel? De ladrillo, no de piedra. Los egipcios usaban piedra al principio y después se cambiaron al ladrillo. Aquí los mayas, las otras pirámides, los mayas usaban piedra. Año 1500 antes de Cristo. ¿Sí o no? Primeras construcciones en piedra en América del Sur. 1500 antes de Cristo. Tenga eso en concepto también. 1500 antes de Cristo. Los moyas en la isla de Pascua, en el Océano Pacífico, ladrillos 500 años antes. Tenga eso en cuenta también. Listo. El más famoso es el zigurat de Babilonia, que es Etemenarki, se llama así, dedicado a Marduk, que era uno de esos ídolos de la estructura idolátrica politeísta de los sumerios. Tenemos las ruinas de Temanki descubiertas por Robert Caldewey en 1913, sugieren una estructura de 90 metros de altura. Una estructura que no fue completada, un zigurat que no fue completado, que podría llegar hasta los 90 metros de altura. La inscripción de Nabucodonosor II, este ya es otro, menciona la reconstrucción de una torre cuya cúspide llegaba a los cielos. Podemos pensar que Nabucodonosor hubiera terminado esta estructura. Bien, la Torre de Babel era un zigurat, que son pirámides escalonadas, ¿de acuerdo? Y tenemos un registro, hacemos la misma tabla, calendario judío, calendario lunar y el calendario mesopotámico, que es el calendario solar. En Mercar gobierna Uruk, que es la persona que nos referencia para esta época, año 2200 antes de Cristo, que es la época que nos habla para la Torre de Babel. La construcción de zigurats está en esa época, de esos 100 años de tolerancia en construcción. Un zigurat, ¿cuánto hubiera podido tardar la construcción? Más de 100 años. Torre de Babel. En la Biblia tenemos un estimado entre el año 2000 y 1900 antes de Cristo, que es el mismo que me da la narración de Enmarek, que es el que estábamos hablando, que nos relata allá en las tablillas sumerias. Estas son las referencias de investigación que yo utilicé. Si usted las quiere usar, la Biblia, Génesis hasta el capítulo 12, hay
el libro de historia, la historia llega en el verano de Kramer, los registros del Museo de Estambul, las tablas de Merak y Herata, las excavaciones en Babilonia del Dr. Coldewey y los registros del Museo Británico. Si usted los quiere utilizar, también en internet puede conseguir y hacer este mismo estudio. Y continuaremos este estudio más adelante. Encontré cosas impresionantes. La Biblia no es adaptado a un personaje, a una civilización. La Biblia es la narración de la historia del hombre. En Génesis está escrita por un descendiente temeroso de Dios, narrado de este lado. Vas a encontrar registros narrados por visores desde el otro lado. Pude llegar a la conclusión, hice cuentas. Usted coge Excel, si usted quiere, establezca los días del año lunar y cuente hacia atrás y le van a dar los datos exactos. Tolerancias, 50 años, 20 años. Tiene una discrepancia el calendario solar, ¿cierto? No es exacto el último día de 24 horas. Puede ser ahí donde me pasa esos añitos, 50 añitos, estoy echando 2000 años atrás, 3000 años atrás. Y cuando estudiamos atrás del diluvio, es aún más maravilloso. Mire lo que es Dios. Te da la oportunidad de que vengas a Dios, vente para este lado. Hoy hablamos de este lado. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando la Biblia desde el otro lado, desde los sumerios. Los sumerios son el primer registro de civilización. Fueron escritores. Los sumerios desarrollaron el código de Hammurabi. ¿Sabe cuál es el código de Hammurabi? Las leyes, la civilización, la primera constitución. Y no la podía desarrollar un mico recién degenerado. Todo lo que yo encuentro acá. Un sigurat es una obra de ingeniería. ¿Cómo desarrollar todo eso? Tenía que ser un desarrollo intelectual muy alto. Y eso es lo que quiero que miremos en la siguiente fase de este estudio. Cuando continuemos entonces venga todos los domingos, venga todos los viernes para que continuemos este estudio, ¿sí? Entonces le estoy mostrando que la Biblia es verdad desde el otro lado. Desde el otro visor. Ahora, véngase para este lado. ¿Qué encontré yo allá? Yo encontré violaciones, saqueos, los Guti, desolación, ruina, confusión. ¿Qué encontré yo acá? Muertes, homosexualismo. Violaban a los niños, a los hombres. Porque sí, todas las noches las mismas ciudades se alocaban. Ese concepto de la purga, ese concepto, adivine de dónde salió. Ese concepto era aquí y existía. Era la fiesta a uno de esos ídolos que porque usted no ha querido seguir a Dios, usted prefiere seguir al ídolo que no le dice nada. Si a usted no le gusta que le llamen la atención el pastor, la pastora, la Biblia, Dios, si a usted no le gusta, véngase para este lado a la idolatría, que nunca le va a decir nada porque son ídolos, al mundo, al desorden, pero lleve las consecuencias. Lleve las consecuencias. ¿Qué vivió usted ya en su vida? ¿Qué ha vivido usted ya en su vida? ¿Se quiere amarrar a eso toda para siempre? Usted tiene esas dos opciones. ¿Se va a quedar aquí o va a venir al reino de los cielos? ¿Dios lo va a regañar? Sí, Dios lo va a regañar. Porque para corregirnos, para aprender, tenemos que pasar una disciplina. Como hoy, yo lo estoy regañando. Y es feo escuchar a veces un regaño. Pero quiere venir a Dios. Pero con Dios no puedes estar allá y acá. Con Dios eso se llama amor. ¿Qué es el amor? El amor es morir a mí mismo y entregarme todo a la persona que amo. Con Dios es con amor, pero con amor te va a quitar eso. ¿Qué tienes arraigado? ¿Qué dolor tienes arraigado? ¿Qué dolor tienes ahí arraigado? Piense, cuando lo despreció su mamá o su papá, lo tiene ahí arraigado, pues Dios tiene que quitárselo. ¿Y cómo se lo quita? ¿Sí me hago entender? A no ser que usted sea noble, corazón noble, y Dios simplemente tenga que hacer esto. Venga Dios con un corazón noble. Cierre sus ojos ahí sentadito. La persona que está al lado no va a estar delante de Dios por usted. Solo Cristo va a estar por usted delante de Dios. ¿Qué quiere que Dios quite de su vida? ¿Qué ha puesto usted de ídolos por no escuchar a Dios? Por la soberbia de pensar en la evolución, por la soberbia de negar la Biblia. Se lo acabo de mostrar con método científico, con referencia doble. ¿Cuál es la soberbia? La gente no cree en Dios por soberbia. La gente cree en la evolución por soberbia. ¿Y la soberbia qué te ha traído? El mundo prefirió la soberbia. ¿Qué es el mundo? Muerte, desolación, ruinas y lo peor de todo, la condenación eterna. Pero Cristo te está prometiendo la salvación. Si quiere, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdona mi soberbia, perdona mis pecados. Yo renuncio a mis argumentos de maldad, a lo que me ata contra ti. Prefiero atarme a ti. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y dame el Espíritu Santo. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios.
Somos Comunidad Cristiana Internacional.